Hechos capítulo 8, versículos 26 al 40. Y en este día, hermanos, yo quisiera que meditáramos en un mensaje que he intitulado un equipo insuperable. Un equipo insuperable. Hechos capítulo 8, versículos 26 al 40. ¿Están listos? Amén. Gloria a Dios. Y dice así. Ahora, recuerde que el que está recopilando y redactando estas líneas, estos pasajes en Hechos, es un hombre llamado Lucas, preparado, muy preparado académicamente, un médico, y él está recopilando todo esto también inspirado por el Espíritu Santo. Y él está diciendo: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Así dice su Biblia? Entonces él se levantó y fue. ¿Quién se levantó y fue? Felipe. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Mire, este hombre era de confianza. Amén. Este hombre era de confianza porque ¿a quién usted le va a confiar su pisto? ¿A quién? ¿Al primer maleante que conoce por ahí en el barrio? No, alguien de confianza, ¿verdad? Alguien de confianza. Ya no se digan los tesoros reales. Versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, ¿quién le dijo? El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Ahora, es importante que nosotros aquí hagamos un inciso para ubicarnos, si fuera posible, con nuestra mente en eso que estamos leyendo. Obviamente, el etíope, el eunuco, no iba en un carro de esos, un Nissan 300ZX a toda velocidad. Amén. Tenemos que estar ubicados para que podamos entrar después en los detalles del mensaje. Obviamente no existía ese tipo de carros. Está hablando de un carruaje, y aún el carruaje no iba a la velocidad que muchas veces van esos carruajes, sino que entendemos, ¿verdad? Porque la palabra no es algo exagerado. La palabra es que esto es importante para mí decirlo, porque más adelante suceden cosas sobrenaturales y necesito que entendamos entre lo natural y lo sobrenatural. Pero la palabra no es exagerada, el Espíritu Santo no es nada exagerado. Y tenemos que ubicarnos que cuando le dijo el Espíritu a Felipe: acércate y júntate a ese carro, obviamente el carro iba a una velocidad que Felipe podía ir caminando, quizás un poquito a un paso moderado, cerca del carruaje. Y además sigue sucediendo lo que nos sigue narrando. Versículo 30. ¿Estamos todos en la misma línea? ¿Sí? Versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. ¿Quién estaba leyendo? El etíope, ¿verdad? El etíope eunuco, sí, el que estaba como el tesorero, como el director del departamento del tesoro de la reina de Etiopía. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Qué tremendo, ¿verdad? Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿A quién se refería? Tú y yo lo sabemos hoy, facilito. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino,
Llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Cuál es el requisito? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Aquí sucedió algo sobrenatural. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. ¿Y qué hizo? Se descompuso diciendo: y ahora me abandonaron. No, siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, que era una zona que estaba como a 30 kilómetros más o menos de donde el Señor le había enviado a ir, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Gloria a Dios. Leímos el capítulo 8 de Hechos. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por ello? Un equipo insuperable. La alianza, amados hermanos, y la afinidad con que trabajaban el Espíritu Santo y Felipe son una admirable y extraordinaria demostración del trabajo magistral que se puede lograr cuando el elemento humano, diga conmigo, nosotros los creyentes, el elemento humano, yo. ¿Cuántos hay humanos aquí? ¿Seguros? ¿Habrá algún extraterrestre? No, no hay. Todos somos humanos. El elemento humano, y no solamente humanos, sino el elemento que se llama los creyentes, cuando nosotros nos resolvemos a que sea Dios siempre quien señorea en nuestras vidas. Cristo Jesús, amados hermanos, habita en nosotros a través del Espíritu Santo. Amén. ¿Dónde está Cristo Jesús? Si es cierto, la palabra dice que está a la diestra del Padre. El Señor Jesús habita en el cielo, pero el Señor Jesús ha hecho de nuestra vida también su morada a través del Espíritu Santo. Amén. Cristo Jesús habita en nosotros a través del Espíritu Santo. Y siempre que Él pueda disponer de nosotros como Él quiera, donde quiera, cuando quiera, estaremos formando con Él el mejor, el más efectivo y el más poderoso equipo que pueda haber sobre la tierra. Un equipo insuperable, el Espíritu Santo y yo. ¿Lo puede creer? Yo lo creo. Sí. Si le va a algún equipo, váyale a ese equipo. El equipo del Espíritu Santo y tú. Amén. Mire, ese equipo no tiene falla. Si en algún momento llegara a fallar ese equipo, no es por el Espíritu Santo, es por el elemento humano. ¿Verdad que sí? Pero usted vaya a la fija. Qué equipo insuperable. Muy bien. Vamos a examinar detenidamente estos versículos que hemos leído y vamos a tratar de aprender de este pasaje cosas que nos ayudarán a pertenecer a ese equipo. ¿Cuántos quieren pertenecer a ese equipo? Bueno, ya lo somos, amén. Si hay alguno aquí que me está escuchando o que me está escuchando por alguna de las imágenes en el internet, en ese programa de televisión, internet o por la radio y todavía no es miembro del equipo insuperable, esta es su oportunidad de integrarse a un equipo que no falla, al equipo insuperable que es el Espíritu Santo y yo. Amén. Ese equipo insuperable. Vamos a ver estos versículos, a detenernos un poquito más en ello y vamos a ver cómo nosotros podemos colaborar para conformar ese equipo aún más, consolidarlo aún más y también las cosas maravillosas que se dan por ser parte de ese equipo. ¿Quiénes conforman ese equipo insuperable? Eso, I like that. No tengas temor. Si tú has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, tú has experimentado el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es el sello de Dios sobre tu vida, que eres salvo. Y ese sello es en forma de que habita en ti el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque comienza a generarse una nueva creación en nosotros. Amén.
Cosas que antes yo no podía hacer, ahora las puedo hacer en la fuerza del Espíritu. Cosas santas, cosas puras, amén. Fe puedo desarrollar. Cosas que antes yo hacía, hoy no las hago más, porque hoy se está generando en mí una nueva creación, amén. El Espíritu Santo habita en nosotros, y no permitas en ningún momento que el diablo o que el pecado del pasado o que alguna circunstancia venga a señalarte y a decirte: no, yo creo que tú no eres. Si tú has recibido a Jesús, has nacido de nuevo, tienes dentro de ti al Señor Jesucristo morando a través del Espíritu Santo, tú eres la pieza ideal para ese maravilloso e insuperable equipo, el Espíritu Santo y yo. Amén. Gloria a Dios. Lo primero que me quisiera detener, amada iglesia, es en este primer versículo donde nos dice que un ángel, diga conmigo, un ángel del Señor habló a Felipe. Este punto yo no quiero entrar al resto de los puntos, porque es importantísimo para mí como su pastora entrar en esta enseñanza. La intervención de un ser angelical. Amén. La intervención de un ser angelical. Desde tiempos del Antiguo Testamento, Dios ha ordenado la manifestación de ángeles como mensajeros, como ministradores suyos para propósitos específicos, con muchos seres humanos, pero muy particularmente para adquirir o consecuentar propósitos con sus escogidos. Yo soy una escogida de Dios. Ustedes también, ¿verdad? Amén. Es importante, amados hermanos, que de manera breve pero concisa definamos este medio. ¿Cuál medio? Esto que dice ahí el versículo 26, que el Señor le habló a Felipe a través de un ángel. Eso es importante que lo definamos. De manera breve pero concisa, este medio por el cual Dios ha escogido en varias ocasiones, a través de los tiempos y a diferentes culturas, hablarles. Amén. ¿Quiénes son los ángeles? ¿Le parece interesante o no? ¿Quiénes son los ángeles? Algunos lo saben sin duda, pero vamos a repasar rapidito esta clase. ¿Para qué están los ángeles? ¿Qué efecto deben causar en los creyentes o en los humanos? ¿Y cómo saber de parte de quién vienen los ángeles? ¿Si de Dios o del diablo? Amén. Eso es importante para nosotros saberlo. Los ángeles, en primer lugar, son seres creados por Dios. No vaya usted a creer que resultaron de por ahí, de la nada. De la nada, usted deje nada en nada y usted va a ver que usted va a recoger. Exacto, amén. De la nada usted recoge nada. Los ángeles son seres creados por Dios. ¿Para qué? Para ejecutar a perfección su voluntad. Para ejecutar su voluntad a perfección, para ocasionar el resultado en el ser humano que Dios anhela. Y estos mismos, los ángeles, están organizados por rangos según la jerarquía divina. Amén. Esa es una definición de su servidora, lo más breve y conciso posible que se lo puedo dar. Pero tengo que mencionar unos detalles más porque es importante. Tanto en el hebreo como en el griego, la palabra ángel, ¿puede decir conmigo ángel? Significa mensajero. Amén. Básicamente, mensajero. Aunque en ocasiones ese mismo término, tanto en el hebreo como en el griego, ese término ángel o mensajero, se utiliza para referirse a mensajeros humanos. De ahí que el apóstol Juan, siendo el vaso a quien Dios le reveló los mensajes para las 7 iglesias en Apocalipsis, habla del ángel que está en la iglesia de Éfeso, al ángel que está en la iglesia de Tiatira, al ángel que está en la iglesia de Esmirna, al ángel que está, y está haciendo referencia de ese término allí en griego, que utiliza ángel para referirse a un mensajero humano. Amén. Eso es bueno que lo tengamos nosotros en cuenta. De cualquier forma, amados hermanos, el énfasis bíblico no está en la descripción de los ángeles como mensajeros. Dese cuenta que la Biblia no le da tanto énfasis a ellos como ángeles para describirlos. ¿Por qué?
Porque la importancia es puesta en el mensaje más que en el portador. Amén. Eso es importante para nosotros, que a veces nos dejamos alucinar o fascinar por ciertas descripciones o por muchas cosas que pasan o que la gente nos cuenta o nos dice. Pero tenemos que ser hombres y mujeres entendidos, con un entendimiento espiritual. Amén. Los ángeles no son eternos. No son eternos. Los ángeles no son omniscientes. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que no lo saben todo, que no lo conocen todo. Dios es omnisciente. Amén. Dios lo sabe todo. Aquí mismo donde usted se encuentra, Dios sabe lo que usted está pensando. Dios sabe la intención de su corazón. Dios sabe lo que usted está sintiendo. Pero no solamente aquí. Dios sabe lo que están sintiendo los chinos allá en la China. Dios conoce lo que está en este mismo instante pensando la secretaria de Estado de Estados Unidos. Dios lo sabe. Dios sabe lo que está pensando el presidente Obama. Dios lo sabe. Él es omnisciente. Todo lo sabe. Todo lo conoce. Amén. Dios lo sabe y lo conoce todo. Los ángeles no son omniscientes. Y en toda la Biblia, cada vez que se habla de ellos, entre sus tareas aparecen los oficios de que los ángeles adoran a Dios. ¿Verdad? Usted ha encontrado en la palabra que los ángeles fueron creados para adorar a Dios, creados para servir a Dios, creados para cumplir su voluntad en los creyentes siempre. Diga conmigo, siempre. Porque esto es importante. Siempre. Los ángeles fueron creados para cumplir la voluntad de Dios en los creyentes, siempre bajo la dirección de Dios. Nunca independientemente de la supervisión de Dios. Amén. Eso es muy importante para nosotros. Los ángeles no son omnipresentes. ¿Qué es ser omnipresente? Que está en todas partes. Los ángeles no están en todas partes. Dios está en todas partes. Amén. Dios está en todo lugar. ¿Usted cree que es importante para nosotros como creyentes tener esta información o repasar esta información, muy especialmente en la época y el tiempo que vivimos? Por supuesto que sí. Los ángeles no son omnipresentes, no pueden estar en más de dos lugares, en más de un lugar al mismo tiempo. Simultáneamente están en un solo lugar. Se les refiere en las escrituras como huestes celestiales. Se habla de ellos como servidores en el trono de Dios. También se habla de ellos y se refiere a ellos la escritura como seres que conforman el ejército de Dios. Por eso dice también la palabra, cuando Jesús estaba en la cruz, dice que Él pudo haber llamado legiones de ángeles para que lo socorrieran. Pero ¿qué lo detuvo en la cruz? ¿Qué lo detuvo con su boca cerrada? ¿Qué lo detuvo sin quejarse? El amor a Pablo, el amor a Nuri, el amor a Juanita, el amor a Milcar, el amor a mí. No lo dejó proferir palabra, ni quejarse, ni pedir que los ángeles, legiones de ángeles, vinieran a socorrerlo. ¿Por qué? Porque él veía más adelante que yo tenía que ser alcanzada por él. Precioso, ¿verdad que sí? Muy bien. Según las escrituras, entonces, los ángeles conforman el ejército de Dios. Están instituidos por rangos. Por eso la Biblia nos habla de querubines. Los querubines regularmente se desenvuelven como los guardias en el trono de Dios, en la presencia de Dios. También nos habla de serafines. Isaías vio algunos de ellos. Y los serafines regularmente se desenvuelven como asistentes y adoradores en el trono de Dios. Los ángeles han intervenido para ayudar a los creyentes en situaciones particulares, según las escrituras, y están preparados en todo tiempo para actuar bajo el mandato de Dios. Amén. Los ángeles, ¿será que tienen género? Algunos pueden pensar, algunos muchachos pueden pensar, yo creo que esa chica era un ángel. Era linda, resplandecía. Tiene que ser un ángel. No, los ángeles no tienen género. Amén. Son seres sin distinción de género.
O viceversa, las chicas pueden pensar, es un ángel. A veces se llevan la terrible sorpresa que es un ángel caído y lo sacan a la iglesia. Los ángeles son sin distinción de género. La manera más precisa e inerrante, la manera más inequívoca de saber si la aparición de uno de esos ángeles viene de Dios o no, es sometiendo a prueba no el aspecto del ángel, sino su mensaje. Amén. Su mensaje y el propósito de su visita. Si está o no en plena coordinación con lo que la Biblia enseña, y si en ningún modo contradice la palabra de Dios. Eso usted tiene que grabárselo. Un personaje hace ya muchos años, un día cualquiera sentado por allá en una de las piedras de un estado de aquí de los Estados Unidos, dice que se le apareció un ángel y que ese ángel le entregó el quinto evangelio, el libro de los mormones. Y de ahí se ha derivado una terrible herejía que ha corrompido la fe de muchos y la sigue corrompiendo. Un ángel. Hay personas que quieren que se les aparezca ángeles todo el tiempo. Señor, envía un ángel. Señor, mándame un ángel que venga en forma de mujer o que venga en forma de hombre, así rubio, con ojos azules, alto. Envíame un ángel, Señor. Y algún día cualquiera se le aparece un ángel similar que llena las expectativas y las exigencias de esa oración y dice, ¡oh! Pero ¿cómo no recibirlo? Si yo se lo pedí igualitico a Dios y así me lo mandó. Y ese ángel viene y le dice, estás bien chula. ¿Qué haces tú metida en la iglesia? ¿No te das cuenta que allá en la iglesia no la pasan bien? Mira, yo he venido del más allá a traerte un mensaje. Te invito a que la pasemos bien. ¡Oh! Ese tiene que ser un ángel. Comienza a ir a otros lugares. Vete a otras partes. Y la gente está más atenta a veces a que le hable un ángel y quieren que se le aparezca ángeles y angelitas, pero no quiere escuchar la voz del Espíritu Santo. Y es importante, iglesia, que para que tú no yerres, para que no te equivoques, si algún día un personaje angelical, un ser angelical se te aparece o te habla, no te dejes vislumbrar por su aspecto, no te dejes vislumbrar por nada de eso. Pon a prueba el mensaje que te da y pon a prueba el propósito de esa visita que te ha hecho. ¿Cuál es el filtro? La palabra de Dios. Mételo por el filtro de la palabra de Dios. Los ángeles de Dios nunca piden ni reciben adoración, porque ellos mismos deben adorar al Señor Jesús. Y nunca aconsejarán que vayas en contra del evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Eso, los ángeles del Señor nunca harán eso. Si algún ser espiritual se le presenta a iglesia alguna vez, asegúrese que ese ser espiritual llena estos requisitos. De lo contrario, rechácelo, repréndalo en el nombre de Jesús, porque le aseguro que aunque tenga aspecto de ángel y hable como tal, no es de Dios, viene del maligno. Amén. Use esa regla uniforme con cualquier predicador, con cualquier pastor o pastora, con cualquier maestro de la escuela bíblica, de la escuela dominical, de la escuela de discípulos, cualquier predicador que escuches en la radio, en la televisión, o con cualquier personaje angelical que te traiga un mensaje. Use la misma regla. Sométalo al filtro de la palabra. Amén. Estamos en días muy peligrosos. Y algo que la iglesia debe tener muy claro es que no somos instruidos en la Biblia para adorar ni para orar a nadie más sino al Señor Jesucristo. Usted tiene que tener eso claro. Amén. La religión tradicional y otras religiones le han enseñado a la gente a orar a Miguel, a orarle a Gabriel. Cuando estuve en Colombia la última vez,
alguien de la familia no cristiano, aunque dice que tiene años de estar en la iglesia, pero no ha nacido de nuevo, cada vez que teníamos que agarrar carretera decía: espérate, vamos a encomendarnos al ángel Rafael. Al ángel Rafael, que en sus alas lo lleva bien, algo así dicen, porque le arman en verso las oraciones. La religión y otras fes equivocadas y erradas le han enseñado a la gente a orarle a las vírgenes, a la Virgen de Guadalupe. No a la Virgen de Guadalupe, no, a la Virgen María, la Santa Madre de Dios. No es la Madre de Dios. Fue un vaso que Dios escogió para traer a su Hijo Jesucristo al mundo, y Dios nos enseña en la Escritura a honrarla, mas nunca a adorarla, ni mucho menos a orarle ni a pedirle nada, porque ella misma tuvo que acudir al único medio establecido por Dios, llamado Jesucristo. Se le enseña a la gente en muchos lugares a orar y a adorar a santos. El santo para que me prospere el negocio, el santo para que me envíe un esposo porque ya pasó hasta el último carro del tren y me quedé soltera. El santo para que no me vaya a dejar mi marido o mi esposa. El santo para que me cure aquí, me cure allá. El santo, y se han inventado cantidad de santos. No hace mucho canonizaron también a la señora Teresa de Calcuta, y siguen canonizando personajes, y la gente va y los adora, y la gente va y les ora. Amados hermanos, toda esa práctica está en contraposición a lo que Dios enseña en su bendita palabra. Por eso la iglesia tiene que aprender esto, y también la iglesia tiene que ser un cuerpo que se mantiene anhelante, no para que se les aparezca un ángel, no para que venga un santo, una voz del más allá extraterrestre y les hable, sino que tiene que permanecer anhelante a que el Espíritu de Dios se mueva en medio de nuestras vidas y en medio de la iglesia. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos va a conducir a adorar a Jesús como debe ser. Amén. Hay quienes están esperando que se les aparezca ese ángel, que les hablen del más allá, pero cuando se trata de escuchar o recibir la predicación del evangelio, del poderoso evangelio del Señor no adulterado, yo lo he dicho muchas veces y lo repito hoy, creo que la razón por la que muchos rechazan esa predicación y quieren y abrazan la manifestación de un ser angelical supuestamente, o fuera de este globo terráqueo, la razón por la que muchos prefieren abrazar la manifestación de un ángel o de otro personaje es porque el único que tiene poder para dar convicción de pecado y redarguir el corazón no es ningún ángel creado, es el Espíritu Santo de Dios. Él es el único, y Él regularmente usa la palabra. Amén. Mire, es bonito que le hable a los ángeles. Yo tenía amigos a veces en la universidad y amigas que vivían bien mal en su relación con Cristo Jesús. Hablo de la escuela bíblica, no hablo de la otra universidad. Hablo de la escuela bíblica, bien mal. Vivían en fornicación, vivían en diferentes prácticas, lejos del contexto bíblico sano. Pero todo el tiempo se les estaban apareciendo ángeles, y los ángeles les hablaban. ¿Por qué sería que el Espíritu Santo nunca les habló? Creo que puede ser porque el Espíritu Santo es el que tiene poder para redarguir y para darle convicción de pecado al corazón. Entonces el ser humano ha encontrado, y muchos creyentes han encontrado, dónde refugiarse y decir que alguien del más allá les habla, pero que no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, entre las primeras cosas que hace en el corazón, es poner un sentido de convicción, de repudio hacia el pecado, de hacernos sentir tan mal, tan culpables por ese pecado, que tenemos que acudir corriendo y desesperadamente a la fuente redentora en Cristo Jesús. Eso solo lo puede ocasionar el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que, iglesia, volviendo a Felipe, la coordinación perfecta de los comandos
de las órdenes que recibió tanto del ángel como del Espíritu Santo eran en plena armonía. De igual manera, las órdenes y los comandos que lleguen al pueblo de Dios en este tiempo deben ser de completa coordinación. Amén. Todos los comandos y las órdenes que lleguen al pueblo de Dios deben estar sujetos al filtro de la palabra de Dios. Ningún mensajero del Señor puede contradecir al Espíritu Santo. Si usted mira el versículo 26 y el versículo 29, usted se da cuenta que aunque el versículo 26 dice que un ángel del Señor le habló a Felipe, luego en el versículo 29 usted se da cuenta que el Espíritu le dijo a Felipe, y los dos estaban perfectamente coordinados, sincronizados, armoniosos. Amada iglesia, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y su iglesia trabajan en plena armonía. Y la regla que nos rige es la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos creen eso? Gloria a Dios. Muy bien, ya vimos esa intervención angelical. Lo segundo de lo que quiero hablar en este día es esa línea que todavía está en el versículo 26, que dice que el ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Dice así en su Biblia? A ver, dígalo un poquito más fuerte. Desierto. Quiero hablarle de lo desértico del camino, de este camino del evangelio que hemos abrazado. Pero quiero decírselo dentro del contexto de lo que nos habla la palabra de Felipe. Y amada iglesia, lo desértico del camino no inhibe la efectividad de Felipe. Eso es algo muy especial. Muy especial. Amén. De los versículos 26 al versículo 38, usted se va a dar cuenta el recorrido de este hombre llamado Felipe. Quiero decirles que el camino del llamado, el camino de la obediencia, muchas veces es desértico. ¿Están conmigo? Muchas veces es desértico. Muchas veces nos toca pasarlo en soledad. Si lee con detenimiento y con atención estos versículos, usted se va a dar cuenta que la fuerza motriz para Felipe ejecutar los comandos del Espíritu no eran las circunstancias. Hay quienes se mueven por las circunstancias. No eran las emociones. Hay quienes se mueven por las emociones. Tampoco eran las conveniencias, ni siquiera eran ninguno de los milagros ni de las señales. La fuerza motriz para ejecutar la orden del Espíritu, cuando le decía qué hacer y a dónde ir, era la obediencia. ¿Usted se dio cuenta de eso? La obediencia. Iglesia, fue su obediencia a la voz del Espíritu lo que consiguió de este hombre que juntos con el Espíritu Santo, Felipe y el Espíritu Santo, conformaran un equipo insuperable. Samaria fue saturada con la predicación del evangelio. Sin duda ya Jesús había enviado una semilla a través de la mujer samaritana que nos narra en el capítulo 4 de Juan. Pero ahora utilizaba a un diácono que desde el mismo instante que había sido elegido en Hechos 6 para servir a las mesas. ¿Para qué fue elegido Felipe? Para servir a las mesas. No fue elegido para predicar. No fue elegido para ser miembro del ministerio de alabanza. No fue elegido para ser director o coordinador de algún fuerte departamento. Él fue elegido para servir a las mesas. ¡Wow! Esto es algo impresionante. Pero desde el mismo instante que él fue elegido para servir a las mesas, a él le había quedado muy claro que todo servicio al Señor debe ser hecho sin reservas, debe ser hecho sin pretextos, debe ser hecho con excelencia. Y su obediencia al Señor le fue llevando de diácono que atendía mesas a un poderoso evangelista, a un poderoso fundador de obras, a un poderoso predicador admirable cuyas predicaciones iban seguidas de señales gloriosas, y ni siquiera el desierto
pudo evitar su efectividad. A veces queremos servir al Señor, pero donde haya bullicio, donde haya reconocimiento, donde el precio a pagar no incluya una cuota tan alta como pasar por desierto. Y eso es difícil. Eso es difícil. Amén. Eso es bien difícil, iglesia. ¿Sabe que a veces por causa de nuestra fe en el Señor Jesucristo seremos rechazados? ¿Sí lo sabe? Amados hermanos, la obediencia de Felipe, una obediencia que fue pasada por la prueba del desierto. Fue su obediencia a la voz del Espíritu lo que consiguió que él fuera miembro del equipo insuperable, el Espíritu Santo y Felipe. Maravilloso, revolucionario eso. Eso es algo contundente que encontramos en la palabra de Dios. Amados líderes, servidores del Señor, díganme, los líderes en la iglesia, todos los que en alguna área, independientemente del área que sea o de la capacidad de desenvolvimiento en la que está engranado, pero que está aquí, todos los que son servidores, digan amén. Amados líderes, servidores del Señor en su iglesia, en la capacidad que sea, tienes que saber que muchas veces tu servicio al Señor, tu obediencia, requerirán de ti el precio del desierto. Tienes que saberlo. Es cierto que Jesús para mí ha sido la experiencia más maravillosa, revolucionaria de mi vida. Le decía a alguien en estos días, para mí dejar a Jesús es sencillamente dejar de vivir. Así de claro. Amados hermanos, a mí me llama mucho la atención que el ángel fue muy claro. ¿Usted no cree que Felipe conocía la ruta? Claro que Felipe conocía la ruta. Felipe conocía el camino. Felipe conocía las ciudades, conocía las vías por las cuales se transitaba. Por supuesto que él sabía por dónde se tenía que ir. Pero me llama la atención que el ángel del Señor le dijo: te vas por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, pasa por el desierto. Eso es tremendo para nosotros, líderes, jóvenes que están comenzando a servir al Señor en diferentes capacidades, servidores del Señor en la iglesia. Tienes que saber que muchas veces tu servicio al Señor y tu obediencia requerirán de ti el precio del desierto. Aislamiento para buscar de Dios. Es rico orar cuando está encendido el televisor, el internet, el teléfono. Es rico orar cuando está uno orando y está mirando con el otro ojo a ver si ya me llamaron o no me han llamado. Orar y estar pendiente de Facebook. Mira lo que puse. Señor, como te estaba diciendo, ay, esta muchacha solo en el Facebook pasa. Por lo menos yo oro, que sea así con un ojo, pero oro. Sí, es rico orar así, ¿verdad? Es rico orar de esa manera. Es rico orar esperando que estén cocinando y ese olor, ay no, qué sabroso. Eso es rico orar. Es rico orar poniendo mucha música de fondo. No es tan rico orar cuando nos toca aislarnos, de verdad completamente aislarnos. Apagar los teléfonos, cerrar la puerta, apagar el televisor, desconectar el celular, cerrar la computadora y poner hasta un aviso en la puerta, como muchas veces me tocaba hacerlo: por favor, no interrumpir. Así a veces no es sabroso, ¿verdad que no? Pero es ahí, exactamente ahí, jóvenes, chicos, varones y hermanas, es exactamente ahí, líderes y servidores, que puedes comenzar a sumergirte en el río de Dios. Es exactamente ahí donde empiezas a conocer la majestuosidad, la santidad, la preciosura de mi Dios. Es exactamente ahí donde en realidad puedes cantar con toda la fibra de tu ser: cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, porque todo el brillo de este mundo cae a tierra cuando estamos en su presencia, aunque a veces eso incluya o exija que sea un desierto. Hoy, pero ahí nos enamoramos de nuestro Dios.
Es preciso el aislamiento para buscar de Dios, para escuchar su voz. Muchos no pueden escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque hay demasiadas voces todo el tiempo taladrándole, diciéndole qué hacer. A todas partes van a buscar consejos, menos a la voz del Señor. Y es preciso eso. Es preciso la privación de tiempos sociales más que los demás. Y cuanto más te determines servir al Señor, tanto más sube el grado de soledad y de aislamiento que demanda una vida consagrada, una vida llena del Espíritu, una vida efectiva que va dejando fruto a su paso. Requiere ese precio, ¿sabe? Requiere ese precio. Si hablamos de obreros, de ministros, que un día Dios lanzará desde este lugar a las obras, a los diferentes campos, y todavía Él no nos ha recogido, la exigencia es todavía mayor. Se necesita pasar por ese desierto. Por eso desde ya aplica a tu vida la disciplina de acallar todo ruido, toda voz a tu alrededor, y encerrarte tú solo o encerrarte tú sola con Dios. Si todavía no tienes esa disciplina, comienza hoy, comienza esta noche. Los esposos lo pueden hacer, lo deben hacer, según la palabra. Las esposas lo deben hacer. Ahora, usted no vaya a usar eso como una herramienta para esconderse de su esposo toda la noche y todo el día. No, es que estoy orando, y entró en una vigilia, y entró en un ayuno de 7 días, estoy orando. Porque Pablo dice, solo para entregarse al Señor, entonces absténganse de estar juntos, ¿verdad? No vaya a usar eso como una herramienta para algo que no debe ser. Amén. Pero los esposos deben aislarse por ratos, por periodos. Las esposas aislarse para buscar del Señor. Los jóvenes, ¿sabe, amada iglesia? Yo le quiero decir, si hasta aquí tú has amado a Jesús, seguido a Jesús y servido a Jesús porque tu familia lo hace, estás en peligro. Estás en peligro. El ideal de Dios es que vayamos a Él con nuestras familias. Pero si algún día nuestras familias no quieren caminar en la ruta al Señor, la pregunta es si todavía le seguirás. La pregunta es si todavía le obedecerás. La pregunta es si todavía le dirás: te amo, Jesús, puedes contar conmigo. ¿Sí están conmigo, iglesia? El ángel le dijo a Felipe: comienzas a pagar otro precio que se llama el desierto. Amados hermanos, yo sueño con el día en que de aquí lanzaremos obreros, posiblemente pastores, posiblemente misioneros. Si Cristo tarda todavía en recogernos, no dudo que de aquí saldrán misioneros. Le oro al Señor que esta iglesia se convierta en esa agencia que lanza obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y Jesús dijo: levanten la cara, abran sus ojos y vean, porque los campos están blancos, listos para que vayan los obreros. Rueguen, supliquen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque ciertamente se necesitan obreros que vayan a recoger esos campos blancos. Pero parte del precio incluye aislamiento a veces. ¿Sabes, iglesia? Debemos aplicar esa disciplina a nuestra vida, a callar esas voces que a veces tanto nos ocupan, tanto nos ocupan, y ya nosotros no podemos vivir sin esas voces. Y así debe ser cuando se trata de la familia. Pero aprende a espaciarte para tu Dios. Aprende a tomar ese lugar, tú y Dios solos. Pasar tiempo solos, tú y Él. Porque el camino de la obediencia muchas veces es desértico, donde tu único pensamiento se vuelve solo para el Rey. Tu única compañía es Él y tu sombra algunas veces. Tu entera dependencia es de Él. Y cuando llegue ese momento, la pregunta es si todavía obedecerás, si todavía serás efectivo. Tremendo, ¿verdad? Hay personas que posiblemente no oran si su esposa no ora. No, ¿y vos por qué no te arrodillas? Arrodíllate vos primero. No, si yo venía orando, yo ya oré por la comida, ya es suficiente. Ya oré. A ver, ya leíste vos, ¿ves? ¿Quién sos para decirme a mí que tengo que orar?
Hacelo vos primero, dame el ejemplo. No que sos el sacerdote. Y así, en eso nos pasamos el tiempo peleando, bobeando, y el diablo está haciendo fiesta con nuestra familia. ¿Es cierto, hermano? Sí, sucede así. Amados hermanos, tenemos que aprender a meternos en ese lugar de aislamiento solamente con Dios. Comienza hoy, comienza 15 minutos esta noche. Comienza mañana, repite lo que comenzaste hoy, 15 minutos, tú solo. Apaga el teléfono. ¿Qué negocio es tan importante que no puede esperar a que Dios te hable? ¿Están conmigo? ¿Qué negocio? ¿Qué persona es tan importante que no puede esperar que tú hables con el creador del universo? ¿Que no sabes que si retira el hálito de tu vida se te acabó todo? ¿No dice eso Salomón en Eclesiastés? Todo es vanidad. En un instante se te puede ir la vida. En un segundo se te puede ir. Y lo único que te llevas de esta tierra es lo que llevas dentro. Nada más. Quiera Dios que a nuestro paso dejemos huellas de bendición, ¿verdad? Huellas de prosperidad, huellas de buenos recuerdos. Hay gente que de pronto cuando se muere dicen lo de, uy, menos mal, porque será más malo. Uy, será terrible. Se estaba demorando. Qué bien que se fue esa vieja, porque uy, esta era pero chambrosa, terrible, dañina. Qué bueno que nosotros a nuestro paso dejemos huellas de bendición. ¿Sabes cómo logramos eso? Espaciándonos cada día con el Señor. Amén. El Espíritu Santo, amados hermanos, tenía tanto dominio en la vida de Felipe que ni siquiera le preguntaba si podía ir. ¿Usted se da cuenta de eso? El Espíritu Santo no le preguntaba si él podía ir. No le preguntaba, Felipe, ¿quieres ir? Felipe, ¿tienes tiempo? ¿Tienes tiempo para servirme? ¿O tienes tan ocupado tu horario, tu agenda? No le preguntaba, ¿será que te dejan ir? ¿Será que logras llegar, Felipe? El Espíritu Santo, cuando le hablaba a Felipe, a ese partner, a esa persona que era miembro de su equipo insuperable, el Espíritu Santo le hablaba así: Felipe, levántate, ve, ponte cerca de ese carruaje, ve y habla. ¿Y sabe lo que hacía Felipe? Igualito a un miembro de vida abundante. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por ello? Sí, hermanos, yo creo que Dios nos ha confiado un pueblo muy especial y cada vez seguimos mejorando. ¿Sabe? Ayer en la madrugada tuvimos un tiempo de oración espectacular con los líderes y servidores de la iglesia. ¿Cuántos lo disfrutaron? Nos movilizamos al área de Falls Church y hubimos 24 personas orando por el lapso de casi 1 hora y media. Fue algo muy especial. Nos quedó gustando tanto que lo vamos a repetir. ¿Será que no van a llegar los 24? Lo vamos a repetir. Lo vamos a repetir tanto que cada mes lo vamos a estar haciendo. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por ello? Porque eso indica que el Espíritu dispone del creyente, como dispuso de Felipe. ¿Están conmigo? Porque él era el propietario. Y la Biblia dice, Jesús dijo esto, que el grano de trigo, si no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Eso es tremendo, es parte de lo que le estoy hablando, de lo desértico del camino. Y había un grano de trigo llamado Felipe, que cayó a tierra y murió. Y de ahí floreció vida en muchas ciudades. Y lo mismo está repitiéndose hoy en el siglo XXI, en un área que posiblemente ustedes la conocen, Gatesburg. Lo mismo está pasando en Springfield. Lo mismo está pasando en Falls Church. Lo mismo está pasando en Silver Spring o en Hyattsville. Lo mismo va a pasar en una dimensión revolucionaria hasta que sepa toda esta comunidad, todos estos estados, toda esta nación y el mundo entero que hay un Dios en los cielos al que nosotros alabamos, adoramos, servimos y glorificamos, que nos ha empoderado para servirle. Que sí es cierto que parte del precio de servirle incluye soledad, incluye aislamiento, incluye muchas veces espaciarse, tal vez rechazo y tal vez mucho desierto, pero vale la pena para ver la gloria de Dios reposando sobre nuestras comunidades.
Nosotros somos como ese grano de trigo que está muriendo en tierra. Amén. Diciéndole no a mi agenda, no a mis intereses, no a mi yo, no a mi carne, no a mis propios intereses y egoísmo. Y diciéndole sí a Jesús, sí al Espíritu Santo de Dios. Para ir finalizando, es preciso hablar de las disciplinas del etíope. Me parece que son muy interesantes. Ojalá que nosotros podamos adoptarlas cada día. Amados, el secreto de la multiplicación está en el terreno, tanto como el poder de la transformación está en la semilla. El secreto de la multiplicación, porque nosotros hemos sido llamados a reproducirnos y a multiplicarnos. Amén. Dios dijo: no habrá estéril en mi pueblo. Aplíquelo espiritualmente. Amén. Dios te llamó y te salvó para reproducirnos y multiplicarnos. El secreto está tanto en el terreno como en el poder de la semilla que tiene la transformación. Y esa semilla es el evangelio. El etíope tenía disciplinas, como cuáles, como desplazarse, movilizarse de un lugar a otro por encima de su comodidad y por encima de su agenda para adorar a Dios. Para él no le era gravoso. Amén. ¿Se dio cuenta de eso en los versículos, verdad? Él descendía de Jerusalén. Otra de las disciplinas que nosotros debemos adoptar, si alguno no la tiene como creyente, es que donde él iba, él llevaba con él las escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Levanten sus Biblias los que la tienen aquí. Aleluya, mira qué bonito. Gloria a Dios. Mire, dése cuenta. Amén, gloria a Dios. Dése cuenta. Esa es una disciplina muy importante en la vida de todo creyente. Este etíope llevaba las escrituras. En aquel entonces eran rollos grandes y pesados, incómodos, regularmente forrados en cuero, muy pesados, muy incómodos. Nada parecido a la facilidad que nuestra generación tiene de cargar hoy la Biblia. Y aún así hay quienes ni siquiera así la llevan al templo. Tremendo, ¿verdad? Jóvenes, yo quiero saber que ustedes traen sus Biblias a la clase de escuela dominical. Hermano Celso, de un amén por ustedes. Padres, si su niño o su niña no tiene una Biblia, regálele una. Dele el mejor regalo. Amén. Usted no va a estar pensando: ay no, es que mi hija, el mejor regalo que puede recibir es un iPhone 4GS XXX y todas las demás cosas que están saliendo. No, el mejor regalo es una de estos jueguitos que han salido. No, ese no es el mejor regalo. Regálele a su hijo la palabra de Dios. Regáleselo. Que no tenga excusa. Y pregúntele cuando vaya a la casa del Señor: ¿llevas tu Biblia? Y cuando vayan de viaje: ¿llevas tu Biblia? Mira, hay Biblias hasta bien bonitas, con princesitas para las niñas chiquitas, con unos figuritas muy bonitas para los niños. Acostumbre a su hijo a la palabra de Dios. Y especialmente modélelo. Modélelo. Porque los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que ellos escuchan. Amén. Amén. Gloria a Dios. El etíope, ya casi terminando, él no cargaba las escrituras para que lo vieran, para que esa pastora molestosa de vida abundante no le fuera a decir nada. Él no llevaba las escrituras para que no lo fueran a molestar o para que no fueran a pensar mal de él como un devoto mediocre. Él las llevaba con él para leerlas, y para leerlas en voz alta. ¿Usted se dio cuenta de eso? Él las leía en voz alta. ¿Usted tiene problema para orar en su casa? Comience leyendo la palabra en voz alta. Se lo recomiendo. Abra la Biblia en los Salmos. Abra la Biblia en el Evangelio de Juan. Pastora, es que yo no puedo orar en mi casa, yo siento una pesadez. Mire, yo me arrodillo a orar y yo empiezo a pensar en esos churrascos. Yo empiezo a pensar en ese pollo campero. Yo empiezo a pensar en la pupusería, el comalito. Yo no puedo, a mí me toca abrir los ojos y salir desesperado de ahí. No lo cierre. No se arrodille, agarre la Biblia y comience a leer la palabra de Dios en voz alta.
Mire, pastora, es que yo a veces, de verdad, pastora, no es que yo sea malo ni que sea mala, yo quiero orar, pero yo cierro los ojos y me acuerdo de todos los problemas, me acuerdo de todo lo que no he hecho, me acuerdo de todos los compromisos que no he cumplido y yo tengo que salir desesperado de allí. No cierre los ojos, ábralos bien abiertos, bien pelados, y agarre la Biblia y comience a leer la palabra en voz alta. Y usted se va a dar cuenta que usted comienza a saturar y a bombardear la atmósfera espiritual de sus entornos con la palabra de Dios. Amén. Sí. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Sí, Señor. Alabado sea el nombre de Jesús por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, a ti la gloria. El etíope llevaba las escrituras con él para leerlas y para leerlas en voz alta. Hay quienes dicen, pero yo no tengo que orar, no sé qué decir. Una vez una hermana me dijo en Colombia, es que pastora, esas vigilias que ustedes hacen, nosotros nos íbamos incluso a un monte el viernes en la noche y regresábamos el sábado en la mañana, después de las 6 de la mañana, toda la noche en ese monte orando con otros hermanos y ministros del evangelio. Yo tenía 14, 15 años, esa era mi vida, 13 años. Y allá nosotros en ese monte orando. Y un día contándole a una hermana, ella dijo, pero es que pastora, es que hermana, yo eso que ustedes dicen en tantas horas, yo se lo puedo decir al Señor en 5 minutos. ¿Por qué tengo que pasar tantas horas? Algunos jóvenes me decían a veces así cuando era pastora de jóvenes también. Pero es que ¿por qué tanto tiempo? Yo todo eso, mire, lo digo en 5 minutos. Yo en 5 minutos me levanto. Y yo después no sé qué decir. Es porque no hay palabra en su vida. Yo le aseguro que yo le puedo dar a cualquiera una lista de oración que lo va a tener orando desde esta tarde hasta por ahí un mes sin parar. 24 horas, no se va a poder ni parar para comer si quiere esa lista de oración, porque hermanos, lo que a uno le falta a veces es tiempo para orar. Más tiempo para orar. Y es tan rica la presencia del Señor. Así que esta es otra disciplina. ¿Qué hizo Dios al ver el terreno espiritual del etíope? Dios le envió a Felipe para instruirlo en sus anhelos espirituales y llevarlo a un encuentro personal con el siervo sufriente que él estaba leyendo en Isaías. Lo que le esperaba al etíope, hermanos, además de recibir a Jesús, además de ser salvo, además de ser bautizado en agua, además de nacer de nuevo, era un regalo todavía más que Dios le tenía. ¿Sabe cuál era? Presenciar un acto sobrenatural. Y así, aquí es como terminamos con los últimos 2 versículos. Saberse que en un momento él y Felipe están sumergidos en el agua, mientras que él era bautizado, y al salir del agua no verlo más. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo arrebató a Felipe y lo trasladó a otro punto geográfico. Tremendo eso, ¿verdad? Hace unas semanas tuvimos unos cultos de bautismos. ¿Se imagina si algo así hubiera sucedido? No me escucharon. ¿Ustedes se imaginan si algo así hubiera sucedido? ¿Cuántos fueron a ese culto de bautismos? ¿Se imagina Alicia si al haber salido del agua no encuentra ni a hermano Alberto, ni me encuentra a mí, ni encuentra a Adrián? ¿Se imagina? Estuviéramos en un gran reburú, el FBI buscándonos por todos lados, ¿verdad? Wow, eso hubiera sido algo tremendo. Pero mire, fue un acto sobrenatural, un acontecimiento sobrenatural. Iglesia, a un pueblo anhelante de más de Dios, lo espera lo sobrenatural de Dios. Yo quiero lo sobrenatural de Dios. Yo se lo estoy pidiendo. El Señor ha hablado a mi corazón. Tengo muchas cosas en la lista de oración. Señor, el lugar para extendernos. Sigo llamando a los abogados, sigo esperando. Y si no es ese lugar, dame otro lugar. Sigo teniendo muchas cosas en la lista. Mira a este hermano, mira a esta hermana. Señor, derrama bautismo en el Espíritu Santo. Queremos extendernos aquí y allá. Pero si algo está en mi corazón latiendo, es: yo quiero lo sobrenatural de Dios. Y lo quiero este año. Quiero que la iglesia lo viva conmigo, lo sobrenatural de Dios. Y sé que Dios nos lo va a dar. Pero iglesia, ni aún lo sobrenatural debe desviarnos del dador de lo sobrenatural. Nuestro enfoque, nuestro amor, nuestra pasión es por el dador, no por los dones. Amén. Eso quédele claro. Por el dador y no por los dones.
El etíope siguió gozoso su camino. Felipe, al hallarse en otra ciudad en cuestión de segundos, que dice la Biblia, inmediatamente comenzó a predicar el evangelio. ¿A usted no le parece eso extraordinario? Que en un segundo estamos juntos y en un instante se desaparece uno de nosotros. Y termina el hermano por allá en fracción de segundos en Springfield, en Woodbridge, en Utah. Y que comienza a hacer, ¡oh! ¿Yo qué estoy haciendo aquí? No, yo estoy mal, se equivocaron. ¿Yo qué voy a hacer aquí? Yo tengo que ir a trabajar mañana y tengo una familia que atender. ¿Y sabe lo que hizo Felipe? Porque Felipe también tenía familia. Más adelante nos vamos a dar cuenta que tenía hijas profetisas. Hermano, ¿sabe lo que Felipe comenzó a hacer? A predicar y a decir: Dios me arrebató de allá, de un acto sobrenatural, me trasladó de un punto geográfico al otro. Será para que aquí también predique su poderoso evangelio. Amén. Ellos pudieron haberse entretenido en entender por qué y cómo había pasado lo que había pasado y hubieran perdido de vista el objetivo. Y con esto quiero cerrar. Amados hermanos, hay muchas cosas que aunque aquí en la tierra nos morimos por saberlas, nunca debemos permitir que nos roben del tema central que debe gobernar nuestras vidas. Dejarnos entretener por algo o por alguien a punto tal que nos desenfoque de nuestra misión no es sabio. Y recuerde esto: todo lo terrenal puede esperar cuando está en juego lo eternal. Amén. No cambie ese orden. Todo lo terrenal puede esperar cuando está en juego lo eternal. Un día lo conoceremos todo. Preguntaremos a Él, es lo que Jesús dijo en Juan. Preguntaremos a Él y Él nos enseñará. No saberlo todo aquí no nos resta nada. A la postre somos humanos, tenemos limitaciones. Dios sabe mejor qué y cuánto nosotros debemos saber aquí. Aprendamos a descansar en Él. Amén. Vamos a estar en pie en este momento y vamos a orar.